En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva. Vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Uso correcto de los signos de puntuación. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas qué son los signos de puntuación y cómo se usan a partir de ejemplos para que puedas usarlos de forma correcta cuando escribes. Durante el video vamos a explicar 2 cosas. 1. ¿Qué son los signos de puntuación? 2. ¿Cómo se usan los signos de puntuación? Signos de puntuación. Los signos de puntuación sirven para relacionar y organizar las oraciones de un texto. Estos signos permiten que la información de un texto sea comprensible para las personas que los leen. En español, los signos que más se usan son el punto, la coma, el punto y coma, 2 puntos, puntos suspensivos, comillas, signos de interrogación y signos de exclamación. A continuación, te explicamos cómo se usa cada uno de ellos. Punto. El punto se puede usar de 4 formas diferentes. A continuación, te explicamos cada una de ellas. 1. Abreviaturas. Se usa punto al final de las abreviaturas. Una abreviatura es la forma corta de escribir una palabra. Por ejemplo, la palabra maestra se abrevia con las letras M mayúscula, T, R, A y después de la última letra se debe escribir un punto. 2. Punto y seguido. Se usa punto y seguido para separar ideas completas que tienen relación. Después de usar punto y seguido, tienes que continuar escribiendo en la misma línea e iniciar con mayúscula la primera letra de la siguiente idea. Por ejemplo, recibió una llamada, punto y seguido, era su hijo. 3. Punto y aparte. Se usa punto y aparte para separar ideas que no tienen relación. Después de usar punto y aparte, tienes que bajar a la siguiente línea y escribir con mayúscula la primera letra. Por ejemplo, dejamos nuestras cosas en el salón y salimos al patio a jugar. Punto y aparte. Por la tarde, estudiamos para el examen de literatura. 4. Punto final. Se usa punto final para indicar dónde termina un texto. Por ejemplo, y esa fue la historia de cómo nos conocimos. Punto final. Coma. La coma se puede usar en 6 situaciones diferentes. A continuación, te explicamos cada una de ellas. Situación 1. Se usa la coma para evitar repetir un verbo. Por ejemplo, yo hago la investigación y tú, coma, el video. En este ejemplo se usa la coma para evitar decir yo hago la investigación y tú haces el video.
La coma se debe escribir en la parte de la oración donde quieres evitar repetir el verbo. Situación 2. Se usa la coma cuando el sujeto está después del predicado en una oración. Por ejemplo, cuando come helado, Sofía se siente feliz. En este ejemplo, el sujeto, que es Sofía, está después del predicado, entonces se escribe una coma antes de mencionarla. Situación 3. Se usa la coma antes de las conjunciones adversativas. Las conjunciones adversativas son palabras que se usan para separar ideas opuestas. Algunas conjunciones adversativas son pero, sin embargo, aunque. Cuando la parte de la oración que está antes de la conjunción adversativa es pequeña, se debe escribir una coma. Por ejemplo, olvidé mi lápiz, pero la profesora me prestó uno. En este ejemplo, la parte de la oración que está antes de la conjunción pero es pequeña. Entonces se escribe una coma antes de mencionarla. Situación 4. Se usa la coma antes y después de frases que amplían la información. Por ejemplo, Benito Juárez, quien fue presidente de México, nació en un pueblo de Oaxaca. En este ejemplo, la frase quien fue presidente de México se escribe en medio de comas porque amplía la información del sujeto de la oración, que es Benito Juárez. Situación 5. Se usa la coma cuando quieres separar elementos del mismo tipo como verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres o ideas. Si hay 3 o más elementos juntos, el último elemento no se separa con una coma, sino con un nexo como y, ni, o. Por ejemplo, compré tomates, cebollas, brócoli, papas y ejotes. En este ejemplo se usa la coma para separar cada una de las verduras que compraste, excepto la última, que se separa con el nexo y. Situación 6. Se usa la coma para separar el vocativo, que es una palabra que sirve para llamar la atención del receptor. Por ejemplo, Juan, querido o jóvenes. Si el vocativo está al inicio de la oración, la coma se escribe después del vocativo. Por ejemplo, la oración: Martín, pásame la pelota, por favor. Si el vocativo está en medio de la oración, la coma se escribe antes y después del vocativo. Por ejemplo, la oración: Pásame la pelota, Martín, por favor. Si el vocativo está al final de la oración, la coma se escribe antes del vocativo. Por ejemplo, en la oración: Pásame la pelota, por favor, Martín. Punto y coma. El punto y coma se puede usar en 3 situaciones diferentes. A continuación, te explicamos cada una de ellas. Situación 1. Se usa el punto y coma para separar ideas completas que se complementan. Por ejemplo, ya anocheció, punto y coma, mi hermano se acuesta a dormir. Situación 2. Se usa el punto y coma para separar oraciones largas que se relacionan y que están escritas en una enumeración. Recuerda que enumerar es mencionar de forma ordenada las partes de un conjunto. Por ejemplo, el pelo de Pedro es negro,
como el de su papá, punto y coma. Sus pestañas, coma, largas, punto y coma. Sus ojos, coma, de color café. Este ejemplo tiene 3 oraciones largas que se relacionan porque todas describen las características de Pedro. Situación 3. Se usa punto y coma antes de las conjunciones adversativas. Cuando la parte de la oración que está antes de la conjunción adversativa es larga, se debe escribir punto y coma. Por ejemplo, deseaba viajar hace mucho tiempo, punto y coma. Sin embargo, coma, hasta ahora tuve la oportunidad de hacerlo. En este ejemplo, la parte de la oración que está antes de la conjunción, sin embargo, es larga. Entonces se escribe punto y coma antes de mencionarla. 2 puntos. Los 2 puntos se pueden usar en 2 situaciones diferentes. A continuación, te explicamos cada una de ellas. Situación 1. Se usan 2 puntos para llamar la atención del lector. Por ejemplo, atiendan a lo siguiente. 2 puntos. Hay que ser cuidadosos con las señales de tránsito. En este ejemplo, se usan los 2 puntos para resaltar que es importante respetar las señales de tránsito. Situación 2. Se usan 2 puntos para enumerar y numerar elementos en una oración. Ejemplo 1. La próxima semana tienen que exponer 2 puntos, Alicia, Sebastián y Emilio. En este ejemplo se usan los 2 puntos para enumerar a las personas que van a exponer. Ejemplo 2. Ayer mi mamá me compró 2 puntos, 1. Pantalones, 2. Playeras, 3. Calcetas. En este ejemplo se usan los 2 puntos para numerar la ropa que te compró tu mamá. Puntos suspensivos. Se usan los puntos suspensivos para señalar que no se ha escrito una parte de la información. Los puntos suspensivos se representan con 3 puntos escritos de forma seguida. Por ejemplo, porque como dice el refrán, camarón que se duerme, puntos suspensivos. En este ejemplo se usan los puntos suspensivos para indicar que no se escribió la segunda parte del refrán. Comillas. Las comillas se pueden usar en 2 situaciones diferentes. A continuación, te explicamos cada una de ellas. Situación 1. Se usan comillas para citar ideas de otras personas. Por ejemplo, Emiliano Zapata dijo, se abren comillas, tierra y libertad, se cierran comillas. Situación 2. Se usan comillas para resaltar palabras escritas en otro idioma o nombres de instituciones. Por ejemplo, ayer leí el poema, se abren comillas, The Tiger, se cierran comillas. Signos de interrogación. Los signos de interrogación se usan para señalar el principio y el final de una pregunta. Por ejemplo, se abre signo de interrogación. ¿Cuál es tu comida favorita? Se cierra signo de interrogación. Signos de exclamación. Se usan signos de exclamación en oraciones que expresan un sentimiento o emoción intensa, como sorpresa, alegría, tristeza, enojo o admiración. Por ejemplo, se abre signo de exclamación. ¡Felicidades! ¡Ganaste el primer lugar! Se cierra signo de exclamación.
Los signos de exclamación también se usan al escribir interjecciones. Recuerda que las interjecciones son palabras que expresan sentimientos y sensaciones que surgen en el momento. Por ejemplo, ¡ay! ¡Ey! ¡Uy! Todas estas interjecciones se escriben entre signos de exclamación. Esto fue todo con respecto al tema uso correcto de los signos de puntuación. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. RAE 2010. Los signos ortográficos. Ortografía de la lengua española. Disponible en Internet. Andrés E. 2023. Signos de puntuación. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Y para qué sirven? Enciclopedia Significados. Disponible en Internet. Sacaula F. et al. 1998. Lectura y redacción de textos, Bachillerato. México, Santillana. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.